La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, esto es de rigor, hay que hacerlo de manera ritual. Les recuerdo que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, ten la audacia de saber, atrévete a conocer, atrévete a aprender. Es un desafío, por lo tanto. Es un desafío, pero es un lindo desafío que creo que nos conviene enfrentar. Sapere aude, atrévete a saber. Y bueno, hoy vamos a hablar de una poeta cercanísima a nuestro corazón, gran amiga mía, me lleno la boca diciéndolo, me honra infinitamente su amistad, y sí, me refiero a Anna Estaroz, que es una gran poeta, pero es una gran dramaturga, una magnífica actriz, una magnífica guionista de cine. En suma, que todo lo que ha hecho Anna Estaroz lo ha hecho con excelsitud y con inmensa calidad. Una mujer de muchos talentos. Y bueno, hoy vamos a abordar un poema de ella, un poema que pertenece a la colección de Verbo Madre, al poemario Verbo Madre, que fue publicado en 1995. Es uno de sus más bellos poemarios. Repito, Verbo Madre. Y el poema que vamos a estudiar, explorar hoy, pertenece a este ciclo, y es un poema que se llama De las Doradas Ubres. Vean qué lindo, De las Doradas Ubres. Y entonces voy a proceder a leer el poema, lo voy a leer 2 veces y luego empezamos a estudiarlo más de cerca, ¿verdad? Con microscopio en mano. Voy a leerlo 2 veces. De las doradas ubres. No llores, bestia dulce, trino del hambre. Mira esta luna atorada entre mis pechos. Te daré teta como la madre gata, con barriga de ensueño, con mamas de franela. No llores más, cachorro, por tu rosal de leche y el goterón de nube de mis ubres doradas. No llores más, ternero de belfos de penumbra. Te daré teta como la madre vaca, con reguerete lácteo, tazón de mansedumbre, que todo cuanto nutre nunca es vano. No llores más, oh hambre de la tierra. Segunda lectura. De las doradas ubres. No llores, bestia dulce, trino del hambre. Mira esta luna atorada entre mis pechos. Te daré teta como la madre gata, con barriga de ensueño, con mamas de franela. No llores más, cachorro, por tu rosal de leche y el goterón de nube de mis ubres doradas. No llores más, ternero de belfos de penumbra. Te daré teta como la madre vaca, con reguerete lácteo, tazón de mansedumbre, que todo cuanto nutre nunca es vano. No llores más, oh hambre de la tierra. Este maravilloso poema es una canción de cuna. En francés, una berceuse, o una barcarola, una barcarola, una berceuse. En inglés, un lullaby, ¿verdad? O también un cradle song. Y en alemán, un Wiegenlied. Es lo que llamaríamos una nana, ¿verdad? Un arrorró, así lo llaman en Andalucía, mientras que en Costa Rica designamos este tipo de canto arrurrú. Y creo que en tanto que onomatopeya y palabra mágica, es mucho más bella la versión costarricense del vocablo, por cuanto la letra U, en lugar de la O andaluza, acerca el término a la noción de arrullo, U arrullo. Y en tanto que vocal débil, la U evoca más eficazmente el sueño, pienso yo. También la barcarola es, a su manera, una canción de cuna. Siempre será interesante reparar en el isomorfismo, en la analogía que hay entre la cuna y el buque. Todo navío está diseñado según el principio de la cuna. Un buque es una cuna que la mar arrulla, la madre mar arrulla y balancea. Y toda cuna es un buque que boga sobre los brazos de la madre, balanceándose de estribor a babor
y conjurando el celeste enjambre de los sueños infantiles. El término barcarola procede del homónimo italiano barcarola, ambas palabras son sinónimas. En tanto que forma musical, la barcarola imita el rítmico, isocrónico y lento movimiento de los remos de una barca. Isocrónico significa que van a un tempo estable, uniforme, ¿verdad? De esto se desprende un movimiento de mecimiento, de arrullo. Los brazos de la madre, que adoptan la forma de buque para poner a dormir al niño bajo su pecho, le imprimen a la criatura el ritmo y tempo de una barcarola. El lexema de barcarola es, por supuesto, barco. Una gondoliera es una variedad de barcarola y también una canción de cuna, donde una vez más el movimiento acompasado de los remos y las suaves oscilaciones de la góndola simulan el arrullo de los brazos maternales. Por supuesto, la palabra francesa berceuse, ¿verdad?, proviene del verbo bercer, que significa arrullar, acunar. El término inglés lullaby tiene una interesante historia, se las voy a contar. Procede del sustantivo lull, que significa apaciguamiento, calma, stasis. Una expresión común es the lull before the storm, la calma que precede a la tormenta. Es probable que lull provenga de la forma hebrea Lilith Abi, o Lilith fuera, o Lilith se ha ido. ¿Quién era Lilith? Esa mujer que tiene que haber desaparecido en el momento en que nos gana el sueño, se supone. Pues Lilith es un personaje de la mitología mesopotámica y hebrea. Según la tradición judía, fue la primera esposa de Adán. Es un hecho del que no se habla en el Nuevo Testamento, pero sí en el libro de Isaías. Dios creó a Adán y a Lilith del barro a su imagen y semejanza. Pero Adán quiso someterla y Lilith montó en cólera y lo abandonó a él y al jardín del Edén. Fue entonces que Dios decidió crear a Eva, haciéndola brotar de la costilla de Adán. Lilith se exilió cerca del Mar Rojo, donde yació con diversos demonios. A partir de entonces, Lilith roba las almas de los niños durante la noche y engendra nuevos bebés con el esperma inyectado involuntariamente por los hombres durante sus erecciones nocturnas. Las nanas o canciones de cuna tenían el poder de mantener alejada a esta fémina demoníaca para mantener a salvo a los pequeños durante las oscuras horas de la noche. Las letras de muchos lullabies contienen súplicas a los ángeles para que brinden protección y alejen a los demonios como Lilith cuando los niños duermen, ¿verdad? Por su parte, la palabra alemana Wiegenlied significa simplemente cuna canción. Lied es justamente eso, una canción. Sabemos que Schubert escribió más de 600 y Schumann unas 200. Brahms, Wolf y Mahler hicieron lo propio con el género. Strauss también, Richard Strauss, y en el repertorio francés, Berlioz, Fauré, Debussy, Ravel, Duparc y Poulenc, entre otros, escribieron abundantes y maravillosas chansons, el equivalente galo del lied alemán. Eso es una chanson. Paso revista a las canciones de cuna más bellas de la historia de la música. El último lied del ciclo La Bella Molinera de Schubert es una canción de cuna en la que el arroyo arrulla, valga la literación y la asonancia, arrulla al molinero que se ha suicidado en sus aguas por penas de amor. La Berceuse para piano de Chopin es una maravilla. También lo es su Barcarola, igualmente para piano, donde la mano izquierda establece un movimiento que simula el vaivén de la nave sobre el agua. Liszt tiene una gondoliera para piano que funciona según el mismo principio. Lo que es más significativo es que escribió una piecita breve y perturbadora llamada La lúgubre góndola, pocos días antes de la inopinada muerte de Wagner en Venecia. Wagner era el yerno de Liszt, se había casado con la hija de Liszt, Cosima, ¿verdad? Premonición, pues sin duda. Adicionalmente, Liszt compuso un Wiegenlied para piano con ese estilo algo inquietante, minimalista y profético de sus obras postreras. Brahms nos regaló el popularísimo Wiegenlied, que pese a ser una canción acompañada por piano, ha sido objeto de 1000 adaptaciones, incluso de música para comerciales y para publicidad de colchones, habráse visto, cosa tan pedestre. Pero también hay secciones de las sinfonías de Brahms, de su música de cámara y de su obra pianística que son canciones de cuna, de facto, ¿verdad?
Tal es el caso de su intermezzo para piano en mi bemol mayor, opus 117, número 1. El tema B, el segundo tema del inicial Allegro non troppo de su segunda sinfonía, es una bella canción de cuna a cargo de las cuerdas. Jacques Offenbach se suma a la prestigiosa nómina con la barcarola de su ópera Los cuentos de Hoffmann. Esta página, desde siempre célebre, adquirió universal divulgación gracias a la hermosa película italiana La Vita è Bella de 1997. En su encantadora suite para piano de Children's Corner, titulada en inglés, Debussy incluye una piecita llamada Jimbo's Lullaby, es decir, la canción de cuna del elefantito Jimbo, que era uno de los juguetes predilectos de su hija Claude Emma, que él llamaba afectuosamente mi pequeña Chouchou. Eso por lo que a Debussy atañe. Seguimos. La celebérrima aria Summertime de la ópera Porgy and Bess de Gershwin es una canción de cuna en toda regla. Varios de los líderes de Schumann asumen, a fin de ilustrar musicalmente el contenido de los poemas que los inspiraron, el perfil de canciones de cuna. La quinta de las 7 canciones populares españolas de Manuel Falla es una canción de cuna, un arrorró. El compositor ruso Mili Barakirev nos legó una canción de cuna para piano. Otro tanto hizo Ravel con su Berceuse dedicada a Gabriel Fauré. Y el propio Fauré escribió una chanson titulada Les Berceaux, las cunas, de la que la veremos más adelante. Richard Strauss nos regaló también una canción de cuna de gran belleza. La subvalorada compositora costarricense Rocío Sanz, que vivió la mayor parte de su vida en México, escribió una canción de cuna para soprano y piano que se cuenta entre las más bellas que he conocido. Tuve el privilegio de acompañársela a la gran cantante Lupe González en Washington, D.C. Hace mucho tiempo, en el 92 fue eso, en otoño del 92. Rocío Sanz, seguimos con ella, firmó también el arrullo de su ciclo Canciones de la Muerte para soprano y orquesta, que es una obra testamentaria, ¿verdad? Y también escribió Se arrulla con el mar, así se llama, otra fascinante berceuse impresionista para soprano y piano. Y luego, por supuesto, hay una plétora de canciones de cuna tradicionales y anónimas, la más famosa de las cuales es probablemente Duérmete mi niño, duérmete mi amor. Pero este tipo de música existe en todos los rincones del mundo y ha sido cultivada desde el albor de los tiempos. Siempre ha habido madres que necesitan poner a dormir a sus niños. Una observación musical de la mayor importancia. Atención. Todas las canciones de cuna, en todos los pueblos y civilizaciones de las que se guarda registro histórico, han usado y siguen usando, a manera de mantra, el intervalo de tercera menor descendente, ocasionalmente ascendente, para arrullar a los niños. Este intervalo, por decir algo de un sol, mi, sol, mi, sol, mi, ese intervalo, tercera menor descendente, tiene un efecto apaciguador sobre la psique. Nos serena, nos seda, opera como un magnífico inductor del sueño. Y es un hecho universal, puesto que los musicólogos lo han encontrado en todas las comunidades del planeta. Es un descubrimiento de gran relevancia para la antropología y para la etnología y para la etnomusicología. Hay un punto de convergencia entre el arrullo de la madre y el arrullo de la muerte. Ya lo mencioné a propósito de las Berceuse de Rocío Sanz y del último Lied de la Bella Molinera de Schubert, donde el arrullo es isomórfico de la cuna al tiempo que del ataúd del héroe trágico del ciclo de canciones. He aquí el poema de Wilhelm Müller que inspiró la música de Schubert. Se titula La canción de cuna del arroyo, y en él podemos advertir cómo éste, de manera maternal, lo acuna y le desea buenas noches. La traducción al español es de autoría desconocida. La música utiliza profusamente el intervalo de tercera menor de que ya hablé y es conmovedora más allá de cualquier descripción que yo pueda proponer. Entonces, la canción de cuna del arroyo, canción final del ciclo La Bella Molinera de Schubert, dice así: descansa bien, cierra tus ojos, fatigado caminante, esta es tu casa, aquí está lo constante. Puedes yacer conmigo hasta que el mar haya bebido todos los arroyos. Haré un lecho confortable sobre una suave almohada en esta alcoba de cristal azul.
Ven, ven, todos aquellos que sepan arrullar, arrullad y apaciguad a este niño por mí. Cuando oigan los ecos de un corno de caza en los verdes bosques, yo saltaré y rugiré para protegerte. No se asomen a mirar, florecitas azules, harán que mi durmiente tenga malos sueños. Lejos, lejos del sendero del molino, pérfida niña, que tu sombra no lo despierte. Dame tu fino chal para cubrir sus ojos. Hasta el amanecer duerme tu alegría, duerme tu pena. La luna llena se eleva y el firmamento cuán vasto es. Ese es el texto del último Lied de la Bella Molinera de Franz Peter Schubert. Lindo texto. Un poeta menor, Wilhelm Müller, que era amigo de Schubert. Muy bien, también observamos este fenómeno en la lúgubre góndola de Liszt. Esta ambigüedad, esta conjunción de sueño y muerte es frecuente en la poesía universal. Liszt tiene también un poema sinfónico titulado Von der Wiege bis zum Grabe, de la cuna a la tumba, que da inicio y concluye con una canción de cuna. Es decir, el despuntar de la vida y su ocaso se dan la mano en esta música que es absolutamente extraordinaria. En la obra de Gabriela Mistral, por otra parte, encontramos el paralelismo cuna-muerte por doquier. Muchas de sus canciones de cuna son velados conjuros a la muerte. Eso es particularmente sensible en sus sonetos de la muerte, esos con los que ganó los Juegos Florales de Santiago de Chile en 1914, era una chiquilla. En algunos de estos poemas, el compás arrullador y el vaivén amniótico de la canción de cuna se inficionan de muerte, como si morir fuese, en cierto modo, volver al seno de la madre. La analogía no es de ninguna manera disparatada. En Le Deuxième Sexe, el segundo sexo, Simone de Beauvoir habla, y habla mucho de ese estadio transitivo de la materia que es la gelatina corporal, así la llama, y se refiere a la fase en la que el feto va cobrando forma, pasando de lo líquido a lo sólido a través de lo blando y lo glutinoso. Simone de Beauvoir observa, empero, que en el proceso de coagulación, tanto como en el proceso de descomposición de la vida, el cuerpo debe atravesar esa etapa ambigua, anfibológica de la viscosidad, de la carne todavía no suficiente firme durante la gestación y de la carne delicuescente, pútrida, gelatinosa, que aún no llega a la limpia, mineral e inapelable desnudez del hueso. Hay así pues un espacio y una fase común, la gelatina corporal, que permite establecer un perturbador isomorfismo entre la tumba intrauterina y la tumba de los cementerios. W.H. Auden escribió también un hermoso lullaby en el que una vez más percibimos lo esencial, que es esa ambivalencia vida-muerte inherente a la canción de cuna. Comparto con ustedes tan solo la primera estrofa de ese poema llamado Lullaby. Vamos de una vez a la traducción al español. Abandona tu cabeza soñolienta, mi amor, humano en mi brazo desleal. El tiempo y las fiebres se van quemando. La individual belleza de la niñez pensativa y de la tumba prueba al niño enfermo, pero en mis manos hasta que rompa el día, deja a la viviente criatura reposar, mortal, culpable, pero para mí eternamente bella. En el cuento A la deriva del gran Horacio Quiroga, encontramos la imagen de un hombre recién picado por una serpiente Yararacuazú, que va disolviéndose en el sueño indoloro de la muerte, mientras su bote cuna lo va meciendo río abajo entre los altos y negros farallones del río Paraná. Luego tenemos muchos poetas de lengua española que han escrito canciones de cuna, casi todos a decir verdad. Transcribo a continuación y voy a leerles la de Miguel Hernández, musicalizada con niveles de excelencia muy desiguales por varios compositores. Y sí, me refiero a las nanas de la cebolla. Y voy a leer. Esta es una canción de cuna de Miguel Hernández. Nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre.
Una morena mujer resuelta en luno se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto, mi alma, al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él libre de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. En este, que es el más famoso poema de Miguel Hernández, hay algunos de los topos koinós, de los lugares comunes propios de la canción de cuna. Y qué lindo poema, por el amor de Dios. Qué lindo poema, queridos amigos. Muy bien, esos lugares comunes de la canción de cuna los podemos identificar en este poema de Sully Prudhomme, que fue el primer premio Nobel de la historia de la literatura, poeta francés. Sí, un poema de Sully Prudhomme que Gabriel Fauré musicalizó en una de sus más melancólicas canciones. Vamos de una vez a la traducción en español. El poema se llama Las Cunas. A lo largo de los muelles, los grandes navíos que las olas inclinan en silencio, olvidan a las cunas que las manos de las madres balancean. Pero vendrá el día de los adioses, pues es preciso que las mujeres lloren y que los hombres curiosos exploren los horizontes que los tientan. Y ese día los grandes navíos, huyendo del puerto que disminuye, sienten su masa retenida por el alma de los lejanos navíos. Todo el poema de Prudhomme reposa sobre el ya mencionado isomorfismo entre la cuna y el buque. Los barcos, al partir y ver el puerto difuminarse en lontananza, sienten que su masa se ve retenida por el alma de las lejanas cunas. Porque ese es el punto, todo barco es en esencia una cuna. Muy bien, pues con las obras musicales mencionadas y con estos 4 poemas como referencia, podemos ahora sí zambullirnos en esa poza cálida y siempre fecunda que es la poesía de Anita. La pieza, como las 2 que ya he comentado, pertenecen al ciclo Verbo Madre de 1995, ya lo mencioné. El poema está estructurado en 2 cuartetos, un díptico y una estrofa a la final de un solo verso. Es polimétrico y carece de rima. A primera vista y gracias a los cuartetos y al hecho de que tenga 4 estrofas, creemos estar en presencia de un soneto, pero tal no es el caso. El poema que nos ocupa tiene 11 versos, cuando un soneto clásico tiene 14, 2 cuartetos y 2 tercetos, 4 más 4 más 3 más 3. También nos induce a error el hecho de que 4 de los versos del poema son alejandrinos de 12 pies. El típico verso del soneto francés, tal cual Du Bellay y Ronsard lo cultivaron y heredaron a sus incontables sucesores durante 3 siglos. El soneto del barroco español se distingue por sus versos en decasílabos, 11 pies. Así lo practicaron Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca y Cervantes, entre muchas otras ilustres plumas. Pero el verbo oficial, entre comillas, de la poesía francesa es el alejandrino dodecasílabo, 12 sílabas, dividido en 12 mistiquios, ¿verdad? En 2 mitades y con cesura después del 6.º pie.
seis sílabas, una coma o una pausa y 6 otras sílabas para un total de 12 sílabas. Y esto es cierto de Louis Labé, gran poeta, como de Mallarmé, como Stéphane Mallarmé. Es curioso, de las 76 rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, solamente una es un soneto. Vean qué cosa curiosa. Bueno, sucedió que en España el soneto comenzó a ponerse nuevamente en boga con el modernismo a finales del siglo XIX. El romanticismo en España, no en Francia, pero en España lo ignoró al soneto, ¿verdad? Y favoreció formas de estructura más libres. En el idioma español también se cultivó el alejandrino de 14 sílabas, muy importante. Anita echa mano de él en diversas oportunidades. El título de nuestro poema, De las doradas ubres, es espléndido, generoso, ¿verdad? El color dorado hace aquí ostentación de sus muchas valencias simbólicas: la realeza, la excelencia, el sol, la luz, el oro, la iconografía sacra, el alba como el crepúsculo, la sabiduría, la inteligencia, la iluminación o epifanía mística, el poder, los segundos planos del arte bizantino, la poesía dorada, uno de los muchos epítetos con que se ha calificado a la poesía de autoría femenina, los herméticos inquietantes versos dorados de Gerard de Nerval, que ya cité en alguna ocasión, la corona que Luis XIV, el rey sol, se ponía sobre la cabeza y que representaba un sol dimanando sus radios dorados en todas direcciones, el oro de las grandes catedrales góticas de la Normandía francesa, la de Amiens en particular, el oro, la eterna búsqueda de los alquimistas, la ópera El oro del Rin de Richard Wagner, la mítica y utópica tierra del Dorado, ¿verdad? El rey de las comunidades precolombinas Muisca, del altiplano cunduboyacense de Colombia, que como rito de iniciación era cubierto en polvo de oro y sumergido en el lago Guatavita. Pensemos también en el becerro de oro, el vellocino de oro, las rubias deidades femeninas de la cuenca del Mediterráneo, cuyo cabello evocaba los inmensos sembradíos de trigo, la sección áurea, la rama dorada, los libros de magia y religión publicados en 1890 por el antropólogo escocés Sir James George Fraser. Pensemos en el escarabajo dorado, cuento notabilísimo de Edgar Allan Poe. Pensemos en la medalla de oro olímpica, en los altares, ostensorios, cálices, incensarios y demás piezas de la parafernalia litúrgica. Pensemos en los lingotes de oro que durante siglos y aún en nuestros días reposan en las bóvedas bancarias y que representan el correlato tangible y sólido de esa abstracción llamada dinero. La fiebre del oro en la California del siglo XIX y buena parte del XX, los llamados ciudadanos de oro, la expresión popular esa persona vale lo que pesa en oro, el siglo de oro de la literatura española o francesa. En suma, que el color dorado es un símbolo casi universalmente positivo, pendiente a lo que Gilbert Durand llamaría el registro diurno de la imagen, el registro del sol, de la luz. Y el dorado solo se torna negativo cuando se habla de oro mezclado o infectado por algún otro metal. En este caso, el oro se corrompe por cuanto pierde su pureza. Por otra parte, las ubres del poema dicen siempre abundancia, generosa dación, nutrientes elementales, básicos, fundacionales. Son ubérrimas, son pródigas, y si a esto añadimos el concepto de doradas, hemos de concluir que el niño está literalmente bebiendo ambrosía, el alimento de los dioses. Además, observemos que el título de la obra no es Las doradas ubres, sino De las doradas ubres. La preposición inicial desplaza el énfasis del título. Lo sagrado no son las ubres, por muy doradas que sean, sino lo que de ellas brota, que no es ni más ni menos que la vida. Las doradas ubres resultan ser una metonimia de leche. Todo el poema está concebido como una larga interpelación al niño, con la fórmula no llores, operando a modo de anáfora, dando inicio a cada una de las 4 estrofas. Como ya he sugerido, cuando se pone en acción este recurso retórico, la anáfora, se obtiene con frecuencia un efecto de letanía religiosa, una sensación hipnótica y sedativa que es producto de la repetición calculada de las sonoridades. Como las bienaventuranzas de Cristo y tantos otros poemas, la anáfora cumple aquí con diversas funciones. Una de ellas es unificar el texto y conferirle cohesión formal. Para refrescar sus memorias, amigos y amigas, pero también para hechizarlos con más poesía, evoco aquí un breve ejemplo de anáfora
cortesía de Dámaso Alonso. Ha debido pasar mucho tiempo. Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos, eras. Ha debido pasar toda la pena del mundo como un tiempo lentísimo. Han debido pasar todas las lágrimas del mundo como un río indiferente. Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos, mucho tiempo. Ahí tienen un ejemplo excelso de anáforas, ¿verdad? Cada verso comienza con ha debido pasar. Pero aparte de las anáforas que abren cada una de las 4 estrofas del poema de Anita, tenemos otra que ocupa una posición interna con respecto a ellas. Te daré teta, ¿verdad? Ese está en los versos 3º y 8º. Estos versos son análogos, simétricos. Te daré teta como la madre gata y el otro, te daré teta como la madre vaca. Alguien podría objetar el uso de la expresión te daré teta por ser quizás excesivamente primaria. Señores, señoras, eso es justamente lo que la hace bella. Es elemental, natural, primitiva, irreductible y constituye una maravillosa metonimia porque Anita no dice te daré leche, sino te daré teta. La leche es parte de la teta es parte de la leche. Así que en este caso estamos en presencia del tipo de metonimia específicamente conocido como sinécdoque, es decir, designar el todo por la parte, pars pro toto, como en la expresión a lo lejos vi las velas aproximarse al puerto. Bueno, las velas toman aquí el lugar de las naves. La fórmula te daré teta es bella por su simplicidad, porque recusa todo preciosismo, porque rechaza las perífrasis y eufemismos, que en este caso eran abundantes. Pudo haber usado seno, ubre, pecho, mama, pezón, pero no. Es hermosa porque propone un esquema vocálico muy contundente. E-A, te daré teta, E-A, con las 2 Es centrales acentuadas. Te daré teta. El esquema podría simplificarse si omitimos las repeticiones a E-A, solo 2 vocales para una proposición que típicamente emplearía más. Es un acierto sonoro y semántico. Teta es una bella palabra. Según la etimología de las pasiones de la poeta, ensayista y lingüista argentina Yvonne Bourgeois, se trata de un derivado de la voz griega tele, que significa pezón, solo que repitiendo la primera sílaba, ¿verdad? Un proceso de reduplicación típicamente infantil, que también vemos en vocablos como papá, mamá o tata, ¿verdad? Son 2, es la duplicación de una sílaba. Otros derivados de tele son telorragia, sangrado del pezón, teleplastia, operación plástica de un pezón, telarquia, el inicio del desarrollo de los pezones durante la pubertad femenina, teleretismo, erección o protusión de un pezón, y telitis, inflamación de un pezón. Finalizo esta reflexión observando que leche es hipónimo de teta, o si lo prefieren así, que teta es hiperónimo de leche. Estos versos gemelos, te daré teta como a la madre gata y te dará teta como a la madre vaca, retrotraen el poema a un régimen de extremada sencillez, a un máximo de naturalidad. Hacen del acto de amamantamiento un rito deliciosamente animal. De hecho, el imaginario animal es el más socorrido en el poema. Tenemos en suma las palabras bestia, trino, gata, cachorro, ternero y vaca. Este es un recurso característico de nuestra poeta. Ya en el poema Yo, la hembra, también del ciclo Verbo Madre, encontramos hembra fiera, marsupial, roedora, zarpas, nido, colmenas, desovar, polen, rugido. El acto genésico, el acto del alumbramiento es retrotraído a su dimensión animal y por ello más pura y primal y más bella. Los versos simétricos están emparentados por la misma métrica, ambos son dodecasílabos y la misma estructura. Primer enunciado como, operando como una conjunción para el símil, y segundo enunciado que establece la comparación. El como es tejido conectivo, ¿verdad? Te daré teta como la madre gata, te daré teta como la madre vaca. El como es simplemente una conexión, es como ponerle goma a los 2 elementos del sintagma. Y claro, se trata de zoomorfismos, sí, pero lejos de degradar a la mujer al nivel de animal, ennoblecen al animal.
subrayando todo cuanto en él funciona mediante resortes naturales e instintivos. El animal es redescubierto y revalorizado como una criatura noble que vive su maternidad con gozo y celo protector. Anita evoca aquí la noción de instinto. ¿Qué es un instinto? Tanto se habla de él. Un instinto es un patrón o una pauta de conducta natural y adaptativa. Es, entre comillas, un método, un algoritmo, un savoir-faire con que la criatura viene al mundo. Llega a la vida armada de ese conocimiento, forma parte de su núcleo antropológico, de su hard disk. Al recién nacido no hay que enseñarle a mamar. Él recorrerá solito su primer periplo por la vida. 1. Identificación de la necesidad. 2. Identificación del objeto que se la proveerá. 3. Identificación de la manera, la succión, mediante la cual obtendrá satisfacción. 4. Identificación del momento de la saciedad y probablemente el sueño. Como todo método, el instinto es a su manera un algoritmo natural inscrito en nuestro ADN. Los dos versos simétricos se diferencian apenas por 4 letras: gata y vaca, la G, la T, la V y la C. En todo lo demás son idénticos. Al escoger ortografías similares, gata y vaca, bisílabos graves, saturados por la sonoridad A, la poeta logra que el texto se llene de contrapunto interno, de voces que se responden unas a las otras, de más o menos ocultos ecos y paronomasias, de cosas que suenan parecido. Todo esto es música, música hecha con fonemas en lugar de acordes, melodías, arpegios o trinos. Por otra parte, estos versos paralelos constituyen lo que se llama un isocolon, dos estructuras con igual número de sílabas y analogías sintácticas. Las anáforas de los 4 versos están presentadas como frases negativas: no llores, sucedidas por alusiones animales: bestia dulce, cachorro, ternero de belfos de penumbra y finalmente hambre de la tierra. Este último verso es un inmenso acierto y se comprende que la poeta se lo haya reservado a guisa de acorde final. No llores más, oh hambre del mundo. El hambre del niño se ve magnificada, se ve hiperbolizada, ampliada hasta coincidir con el hambre toda del mundo. El niño es un microcosmos, un fractal que encapsula el sentir de toda su especie. El hambre es aquí universal, planetaria. Es la sensación pues, más dispersa y ubicua sobre la faz del mundo. Más de 2.700.000 niños de 1 a 5 años mueren por desnutrición cada año en este inhóspito planeta que es el nuestro. Más de 16.000 mueren por inanición cada día. Sería fácil aplacar su hambre si se limitara el gasto militar del mundo, ¿verdad? Este rubro representa 1.98 billones de dólares. Es un gasto que va claramente en aumento, un 50% más alto que al final de la Guerra Fría y un 2.4% más alto que en 2020 en plena pandemia. Es terrible esto, amigos, amigas. Naciones paupérrimas como Honduras, Bolivia o Haití, que despilfarran sus exiguos ingresos en onerosísimos ejércitos y armas. Es la apoteosis universal del absurdo. En el mundo tenemos 20 soldados por cada médico. En Zimbabue es 4 veces más posible que una mujer sea violada a que aprenda a leer. Al día de hoy, el SIDA sigue matando a más de 700.000 personas de todo el mundo, en particular en África y las regiones menos prósperas de Asia, donde la gente no tiene acceso a las múltiples terapias que la medicina ha producido para hacer de este flagelo pues una enfermedad por lo menos llevadera y sostenible a largo plazo. El televangelista Pat Robertson, luterano fundamentalista y magnate dueño de una cadena de televisión, apoyado por el músculo económico de la extrema derecha estadounidense, se permitió decir en alguno de sus programas que los niños desnutridos y enfermos del SIDA en África pagaban los vicios e impiedades de sus padres. ¡Qué horror, amigos! ¡Qué horror! Y luego añadió otra pieza de colección. Dijo: el terremoto de 2010 en Haití mató a 316.000 lugareños porque ellos habían hecho un pacto con el diablo para obtener su libertad. Ay, Dios santo, es la nefasta noción del dolor en tanto que castigo, del dolor que por principio es siempre merecido, es siempre una expiación. ¿De qué?
Bueno, solo Dios y el reverendo Robertson lo saben. Tal parece que hablan por teléfono todos los días, ¿verdad? Pocas creencias le han hecho más daño al ser humano que esta. Así que los millones de niños que mueren del SIDA en África son pequeños rufianes que se han ganado su sufrimiento, ¿verdad? Y los ciudadanos afrodescendientes de Haití son una manga de acólitos de Satanás a los que Dios, bueno, el Dios del reverendo Pat Robertson por lo menos, envió un terremoto para castigarlos por sus fáusticos pactos. Recuerden el nombre, Pat Robertson, un personaje para la execración, el punto exacto de confluencia entre la idiotez profunda y la más viscosa perversidad. Una coincidencia oppositorum clásica, ¿verdad? Volvemos a nuestro poema. El primer verso es maravilloso. No llores, bestia dulce, trino del hambre. Bestia dulce es por poco una antinomia. No solemos asociar la palabra bestia a la dulzura. Y ello por cuanto se trata de un vocablo generalmente usado como insulto. En Argentina, en las tiras cómicas de Mafalda, que adoro, bestia es un duro de nuestro, ¿verdad? Susanita y Felipito constantemente hablan de cuán bestia es Manolito, y no se equivocan. El cuento La Bella y la Bestia y la mitología bíblica apocalíptica en donde Satán recibe el nombre de la bestia, le han agarrado muy mala fama a esta palabra, que sin embargo es bella, sonora, rotunda y merece ser remantizada correctamente. Por supuesto, el adjetivo dulce atempera y colorea la noción de bestia, la colorea de ternura y de afecto. El niño recién nacido es stricto sensu un animalito y en muchos aspectos menos que un animalito. Su dotación instintiva es mucho más pobre que la de la vasta mayoría de los mamíferos. Es un animalito singularmente frágil, vulnerable, indefenso. Es esta condición la que hace que la madre se vuelque toda ella sobre su crío para rodearlo de calor, de ternura, de amor, de protección, de mimos. Es ahí donde se establece la cora semiótica de que hablaba Julia Kristeva. Es el lenguaje que crean la madre y su hijo, que no es referencial, que es presimbólico y presintáctico, pregramatical y preedípico. El lenguaje primal. Es un secreto à deux, una construcción íntima de la madre y su hijo. Pronto vendrán los dulces cánticos, los murmullos, los juegos físicos, las caricias, las cosquillas, las palabras nonsensical, el lenguaje de la ilogicidad, el alogon de los antiguos griegos, lo que no puede ser formulado en palabras, alogon. Y en estas rondas, en estas barcarolas, en estas canciones de cuna o simples monerías, el niño aprende la vida, aprende la música, el ritmo y la poesía, que con tanta frecuencia cultiva también el nonsense y la ilogicidad, especialmente en sus versiones surrealistas o dadaístas. Kristeva acierta de manera magistral cuando propone que el advenimiento de la poesía surrealista y otras formas de la escritura automática representan un resurgimiento de las fuerzas maternas y femeninas en la sociedad del siglo XX. Es una magnífica tesis. La poesía y la música siempre estarán inextricablemente asociadas a la madre. Es ella quien, a menudo sin saberlo, le enseña al niño estos juegos, estos lenguajes, y lo insta a disfrutarlos. Tantos juegos infantiles reposan sobre el poético principio de la ilogicidad. ¿Qué cosa significa después de todo matarilerón? Poco o nada importa. Es una bellísima palabra. ¿Qué significan Antón Pirulero, quedó, arroz con leche, inci winci araña, supercalifragilisticoespialidocious de Mary Poppins, abracadabra, patas de cabra, insiquituluyiltu, songo, cosongo, todo ese mundo sonoro que Gabriela Mistral desgrana en sus bellísimas rondas infantiles y que probablemente fue amasado durante muchos años como maestra de escuelas rurales? ¿Qué significa todo ese palabrerío? Bueno, no significan nada y lo significan todo. Es el lenguaje que precede a la intromisión del padre en el idilio madre-hijo. Con el padre viene la lógica, la sintaxis, la gramática. El papá es un ente legislador y poco proclive al nonsense, ¿verdad? Es una de esas grandes personas sérieuses de que nos hablaba el Principito, Saint-Exupéry. El padre es en suma el fin de la poesía, del ideal, como lo llamaba Baudelaire, y la entrada en el spleen, que tanto execraba y temía el poeta francés. Nicolás Guillén crea esta deliciosa gitanjáfora en su poema Sensemayá, canto para atraer y matar una culebra,
Mayombe, bombe, mayombe. Es pura música y lo es a un punto tal que el compositor mexicano Silvestre Revueltas escribió en 1938 un poema sinfónico portentoso basado en el texto de Guillén. Las sonoridades hombre, mayombe, bombe, mayombe están presentes en los tres vocablos mágicos, pero en el tercero tenemos un acento en la última vocal, mayombe. Se trata de un formidable hipnótico calambur o gitanjáfora, ¿verdad? Muy acertada en nuestro poema la invocación de la palabra trino. Es lo propio de las aves, forma parte del imaginario animal, pero también el trino es una forma de floritura, de gorgorito, de agilidad, de coloratura, de recurso ornamental belcantista. Lo encontraremos en Mozart, en Bellini, en Donizetti, en Rossini, en el temprano Verdi. Y también instrumental. Pienses en la importancia que los trinos tienen en las sonatas para piano tardías de Beethoven, por ejemplo. El hambre es como un trino, nos dice Anita, imposible de desoír, imposible de desatender. El trino es la rápida alternancia de dos notas, generalmente en el registro agudo de la voz o de cualquier instrumento. El niño es un trino del hambre, sí, el gorjeo de un ruiseñor, de un jilguero o de un canario que nos dice, quiero mi alimento. Atención, también esto forma parte del imaginario animal del poema. Los polluelos de diversos tipos de aves trinan cuando tienen hambre. Pero, ¿puede imaginarse una más bella forma de reclamar gratificación oral? Un trino es potencialmente un bellísimo tipo de ornato para cualquier línea melódica. Puede ser breve, no más de 4 notas, o largo, llenar varios compases. Como ya lo observé, Beethoven usó los trinos con profusión y magnífico efecto expresivo en su obra pianística. En todo caso, un trino es un evento, algo que llama poderosamente nuestra atención en el discurrir de la obra. En la música polifónica para órgano, donde la sonoridad reverbera en las bóvedas de crucería de las catedrales góticas y tiende a eternizarse, los grandes maestros acostumbraban a dar inicio a la intervención de una nueva voz o de una nueva línea melódica con un trino. Era su manera de ponerla en relieve dentro de aquel mare magnum sonoro que el potente instrumento y su portentosa casa de resonancia, que es la catedral, producían. El trino marcaba el inicio de una línea melódica, era una llamada de atención. Prosigue el poema, mira esta luna atorada entre mis pechos. Bellísimo verso. El mira forma parte de la permanente interpelación de la madre a su hijo, porque por lo que a la luna atañe, su simbolismo materno es inmemorial. ¿Verdad? Basta con recordar las 1000 ocasiones en que García Lorca la evoca dentro de este contexto. Démonos el gusto de volver a gozar de su romance de la luna luna de 1928. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus cabellos, caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, la cabeza levantada y los ojos entornados. Cómo canta la sumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. No puedo permitirme ceder a la tentación de ahondar en este personaje inmortal, este poema, perdón, inmortal. Me limitaré a señalar que la luna en este texto es un personaje en todo punto análogo al Erlkönig, el rey de los elfos o rey de los alisos, la balada de Goethe que Schubert puso en música en 1815, cuando tenía apenas 17 años de edad. Muchos otros autores de segunda línea musicalizaron este poema únicamente para quedar a la sombra del opus magistral de Schubert.
Y luego otros propusieron magníficas transcripciones orquestales de él, porque la pieza es para piano y canto, para piano y barítono, piano y tenor, piano y soprano, hay varias versiones, siempre voz y canto. Otros compositores orquestaron la canción de Schubert, entre ellos Liszt, Berlioz y Max Reger. Esos sí lograron el cometido de transcribir y conferir más dramatismo, si cabe, a la canción de Schubert. El König es un espíritu del mal, es el rey de los elfos, una especie de duende perverso cuya mayor deleite es robarse a los niños. Es un ladrón e inequívocamente un personaje terrorífico, tanto más por cuanto sigiloso, susurrante, insidioso. La luna de García Lorca es menos malévola, pero no por ello deja de llevarse, aunque sea de la más bella y poética manera del mundo, a la criatura, ¿verdad? Por el cielo va la luna con un niño de la mano, plagada de empréstitos lorquianos, ¿verdad? La tonadilla Hijo de la Luna de Mecano alcanzó fama universal por el mero hecho de ser una canción comercial ligerísimamente más sofisticada que la basofia que esta industria suele dar de comer al ars consumptor. Volvemos a Anita. El verso mira esta luna atorada entre mis pechos, echa mano de la simbología materna de la luna, decíamos. Por otra parte, el adjetivo atorada está ahí para generar una especie de rima o de asonancia y aliteración con la palabra dorada que encontramos en el título. Doradas y atorada son por poco un anagrama. Ambas palabras comparten el segmento sonoro orada, ¿verdad? Doradas, atorada. Hubiera sido cuestión de permutar una D y una T y una S para haber obtenido una bella reordenación de los fonemas. La luna es madre, eso lo hemos sabido desde siempre. En las antípodas del sol representa el ritmo y los ciclos de la vida, el cambio morfológico, la ocultación de una faz, la fluidez mesurable del tiempo, la capacidad de metamorfosearse, su constante reedición del círculo de la vida-muerte, el cuarto creciente y el cuarto menguante. La luna está también asociada, por supuesto, a los periodos menstruales de la mujer y a los cambios ocasionados en las mareas y en el ánimo de las personas. Como símbolo, es infinitamente más rica, misteriosa y polivalente que el sol. La luna es heraclitiana. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. El sol es parmenidio. El ser es eterno, inmóvil, redondo y perfecto. La luna representa el cambio y el crecimiento, pero su adhesión al devenir heraclitiano la emparenta inevitablemente a la muerte, ¿verdad? Porque en Heráclito nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Hay un cambio, hay algo que muere, ¿no? Entonces la luna está más cercana de Heráclito que de Parménides. Y en efecto, durante 3 días de cada mes, la luna desaparece de nuestra vista y muere, entre comillas. Las deidades lunares tenían una profunda conexión con la muerte, Men, Perséfone, Jano y Hermes, entre otras. Es al mismo tiempo la puerta hacia el paraíso, personalizada como Diana, y la puerta hacia el infierno, personalizada como Hécate. La luna incardina muy bien la concepción heideggeriana del ser como aletheia, aquello que se muestra y luego se sustrae a nuestra vista sucesivamente. Como ya lo he mencionado, esta concepción de la aletheia es, si lo vemos bien, una concepción muy lúdica y muy erótica del ser, algo que se esconde y se muestra y se esconde y se muestra. Desde los filósofos presocráticos hasta Aristóteles se habló del mundo sublunar en el contexto de la teoría geocéntrica. Era todo ese espacio que mediaba entre la luna y nuestro planeta y estaba constituido por los clásicos 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. El amor era su agente unitivo y el odio era su agente disociativo. Finalmente, no me queda más remedio que citar la película La Luna, de Bernardo Bertolucci, 1979, con Jill Clayburgh, donde el prestigioso director aborda el peliagudo tema del incesto madre-hijo. El film es, perdónenme que se los diga, es una basura, una abominación, un mamarracho vulgar, barato, nauseabundo y espectacularista. Lo menciono porque, dado el tema que estamos desarrollando, la cita de este bodrio cinematográfico era incontournable, era inevitable. Admiro mucho a Bertolucci, pero no sé qué le pasó en esa película. Es una cosa desastrosa. En todo caso,
Y el poema que nos ocupa resulta evidente que la luna representa las fuerzas de la vida. Es Diana, no Hécate. Ya he comentado el verso te daré teta como la madre gata, de modo que pasaremos al espléndido alejandrino español de 14 sílabas, con barriga de ensueño, con mamas de franela. Qué cosa tan linda. El hemistiquio, ¿verdad? La partición del verso en la mitad, después de 7 sílabas, está marcado por la coma, con barriga de ensueño, coma, con mamas de franela. Entonces el alejandrino de 14 pies se divide en 2 heptasílabos idénticos en su construcción, con X de Y, con X1 de Y2. Con barriga de ensueño, con mamas de franela. Lo primero que llama mi atención en esta bella concatenación de palabras e ideas es el súbito cambio de registro en las 2 metáforas que propone. Ensueño es una noción muy espiritual, desencarnada, impalpable, mientras que franela nos instala de golpe en el mundo de lo material, de una textura muy específica. Es lo que Roland Barthes hubiera llamado el mot marqué, una palabra marcada. Pero esas comparaciones están contrabalanceadas por los comparantes. La que es espiritual alude a una barriga material, casi cómica, mientras la que es material, la franela, está asociada a algo sagrado y sublime, las mamas, donde está implícita por paronomasia la palabra mamá. Así pues, estamos en presencia de un quiasmo, esto es, una relación simétrica y cruzada entre 2 comparaciones. Me explico, y que no los asuste esta noción del quiasmo, es algo muy simple. Lo correcto, en comillas, entre comillas, hubiera sido emparentar las mamas con el ensueño y la barriga con la franela. Pero Anita cruza estas asociaciones. A lo material, la barriga, corresponde lo espiritual, el ensueño. Y a lo espiritual, las mamas, corresponde lo material, la franela. Es una construcción muy eficaz, muy sagazmente propuesta. Y además es uno de los rasgos estilísticos de nuestra poeta establecer contigüidades entre los planos más etéreos y los más biológicos y naturales del ser. Eso es muy de Ana. La metáfora mamas de franela es en todo punto afín al verso pene de pana, que abre el 28º poema del ciclo La Estación de Fiebre de 1983. Es un magnífico verso, por cierto, con sus asonancias, redundancia de las consonantes P y N, pene de pana, y sus 2 términos bisílabos y graves. Es una pena que más de un cretino en nuestro país no supiera valorar esta soberbia imagen poética y que hicieran de ella una chusca y canallesca caricatura. Por lo que a la luna atañe, es otro referente habitual en la poesía de Anita. En el 19º poema de La Estación de Fiebre nos topamos con esto. Una luna creciente cabalga entre mis piernas. Absolutamente estupenda metáfora en la que, al igual que en el poema que nos ocupa, la luna se convierte en parte del cuerpo de la mujer. Y en el poema 17º de este mismo libro, Anita nos deslumbra al portas con esta joya. A nuestra cama vino a encallar la luna. Son serendipias, son trouvailles, son hallazgos poéticos tan bellos que casi duele detenerse a analizarlos. Muy bien, seguimos con un dístico introducido por la anáfora que ella ha comentado. No llores más, cachorro, por tu rosal de leche y el goterón de nube en mis ubres. Repito el dístico, no llores más, cachorro, por tu rosal de leche y el goterón de nube en mis ubres. Es bello llamar a un hijo cachorro. Rudyard Kipling usaba este término, man cub, en sus múltiples historias de la selva, una de las cuales dio origen a la última película animada de Walt Disney, The Jungle Book, de 1967. El personaje Mowgli era visto desde la perspectiva de los personajes animales antropomórficos como un man cub, un cachorro de hombre, ¿verdad? Es una estrategia retórica más que Anita pone en acción para aproximar el acto de la lactancia tanto cuanto sea posible a la naturaleza. La palabra cachorro, como cachondo, viene del latín catulus. Es, por decirlo menos, malsonante hablar de un cachorro humano, pero la poeta sabe imprimirle a la palabra ternura. Un cachorro es por definición pequeño, ¿verdad? Indefenso, vulnerable, frágil y necesita perentoriamente la producción de la madre.
Tal es el caso del león, el oso, el cocodrilo, la serpiente, el perro, el gato. Y también el dragón de Komodo y el monstruo de Gila y el demonio de Tasmania. No dejemos que su mala reputación corrompa la noción de cachorro. Es cierto, un reptil de 3 metros de largo y 100 kilos de peso, el depredador más voraz de su ecosistema, no es precisamente el tipo de animalito doméstico cuyos cachorritos uno querría mimar. No, no, ¿verdad? Pero dejando estas alimañas aparte, los cachorros de los mamíferos representan la potencia que aún no cuaja en acto, como diría Aristóteles, ¿verdad? Lo que la semilla es con respecto a la secuoya que de ella germinará. La gente fantasea con tener un león del Serengeti o un oso grizzly en casa. La infantificación con los peluches, ¿verdad? De manera que crezcan amaestrados, se conviertan en animalitos domésticos y nos den algún día cachorritos. Pero no se pueden revertir así nomás cientos de miles de años de evolución. Son bestias carnívoras, territoriales y extremadamente feroces. Solo podemos jugar y retosar con ellas en su versión cachorro. Como ya lo señalé, el bebé humano es más inhábil, es más torpe y menos preparado para la vida que cualquier cachorro animal. Es una de nuestras limitaciones antropológicas y biológicas. Tal diríase que con el desarrollo de la inteligencia y el advenimiento de la civilización y la tecnología, nuestro equipo instintivo innato se ha debilitado. Una razón más por la cual la madre tiene que guiar los pasos de su niño durante mucho más tiempo que el que emplea una leona amamantando y enseñando a cazar a su camada de cachorros. No tiene nada que ver con nuestra longevidad en tanto que especie. El Homo sapiens sapiens tiene 200.000 años de recorrer los caminos de la Tierra. Los osos datan de hace 150.000 años y los leones de 124.000 años. Tenemos sobre ellos, digamos, la ventaja de la veteranía, pero está claro que la saga del ser humano sobre el planeta ha consistido en un progresivo e irreversible divorcio y alejamiento de la naturaleza. Somos como diría Vercors, animaux dénaturés, animales desnaturizados, ¿verdad? Criaturas urbanas y citadinas. Recordemos lo que Ortega y Gasset decía, ¿verdad? El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Repito, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y Baudelaire, por su parte, observaba, puesto que la naturaleza del hombre consiste en alejarse de la naturaleza, no debería ser considerado más natural aquel individuo que de manera más radical se divorcie de la naturaleza. Es un punto de vista muy discutible, por supuesto. Bueno, la poeta enjuga el llanto de su bebé instándolo a beber de su rosal de leche. Qué belleza de metáfora. Un rosal de leche en la que el pezón, rosado en las mujeres jóvenes, se convierte en un rosal que emana leche. Cielo santo, ya el gran poeta francés del Renacimiento, Ronsard, estableció un bello vínculo entre las rosas y la leche. En el último terceto de su soneto por la muerte de Marie, nos dice: por ofrendas recibe mis lágrimas y mi llanto, este vaso lleno de leche, esta canasta de flores, a fin de que vivo y muerto tu cuerpo no sea más que rosas. Es una hermosa confluencia, en particular por su riqueza cromática, la leche blanca y las flores que hemos de suponer rojas o rosadas. Durante la pubertad, los senos se desarrollan, los pezones se elevan, las areolas se agrandan y en ciertos casos puede ser que se oscurezcan. La menstruación es otra de las causas que hacen que los pezones asuman un tono más oscuro. Puede ser que la mujer note un cambio de color en esta zona antes de tener la regla o durante la ovulación, pues en estos días las hormonas están más alteradas. En estos casos, el estrógeno y la progesterona son las sustancias que estimulan los melanocitos, es decir, las células encargadas de depositar el pigmento en la piel, el color en la piel. Esta es la razón del oscurecimiento de las areolas y los pezones. El uso de las píldoras anticonceptivas puede también hacer cambiar el pigmento en ciertas áreas de la piel. Al dejar de consumirlas, es probable que la zona recupere su color original. Pero sin lugar a dudas, amigos, una de las épocas en las que el cuerpo cambia de forma más significativa y aún dramática es durante el embarazo. Es ahí donde se notará que los senos cambian de forma y también de color, oscureciéndose el pezón. Esto sucede porque el cuerpo se está preparando para la lactancia.
Durante la gestación no solo se oscurece esta parte del cuerpo, sino también otras zonas específicas de la anatomía de la mujer, como la línea alba situada en la zona del vientre. Tampoco es rara la aparición de manchas en la cara de color café con leche, de tamaño grande, que se localizan en las mejillas, en la frente y en el labio superior principalmente. Este fenómeno se denomina melasma y suele estar relacionado también con los cambios hormonales que se producen durante el embarazo, la lactancia y por la ingesta de anticonceptivos. También lo hace la areola secundaria, que se pigmenta junto al pezón y la areola. Esta mutación cumple la función de facilitar el camino hasta el pecho materno y favorecer el vínculo madre recién nacido. Durante sus primeros días de vida, los bebés pueden ver únicamente en blanco y negro, recuérdenlo, y son atraídos por estos contrastes. La oscura mancha del pezón sobre la albura del seno los guiará de manera segura hacia su fuente de placer y alimentación. Todo está algorítmicamente previsto por natura. Lo más bello de todo esto es que Anita haya transmutado esta grosera lección de fisiología en la imagen de un rosal anatómico, una colina que muda y cambia de color, como las flores en diferentes estaciones y durante diversas fases de su crecimiento. Un rosal que por su naturaleza misma evoca el acto de dación. Las flores se ofrendan, ¿no es cierto? Por eso se habla de ofrendas florales. Es el gozo puro y elemental de la ofrenda, de la dación del propio cuerpo, del regalo de la sustancia vital. La madre se ofrenda gozosa y sacrificialmente, su cuerpo se vacía de sí mismo en el acto del amamantamiento. La Eucaristía, comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, está modelada de toute évidence, ¿verdad? Sin duda alguna, está modelada según el paradigma biológico de la lactancia. ¿De qué ser puedo yo decir que fui cuerpo de su cuerpo y sangre de su sangre si no es de mi madre? ¿No basta este hecho para sacralizar el acto del amamantamiento? ¿No es este el gesto fundacional de la vida? Y de manera correlativa y biyectiva, ¿no maternaliza este hecho toda la ceremonia litúrgica de la Eucaristía? Cristo se hace mujer a fin de poder habitar nuestra carne y nuestra alma. Debe renunciar a sí mismo y convertirse en un universal, totalizador acto de dación. Cristo es el amamantador del universo entero, más madre que padre, ¿verdad? El segundo verso del dístico de Anita no es menos evocador y eufónico, y nos dice, y el goterón de nube de mis ubres doradas. ¡Qué belleza, qué belleza! Y el goterón de nube de mis ubres doradas. Al volver a la imagen de las ubres doradas, recuerdo de pronto que en el piso de la Catedral de Milán hay una imagen en oro de la loba mítica Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma. No dudo que muchas esculturas de esta pródiga hembra con sus dos críos adoptivos hayan sido modeladas en oro. Recordemos también que algunos soldados romanos solían llevar su yelmo dorado, una cabeza y una piel de loba, así sobre la cabeza, ¿verdad? Así que la poeta establece en dos puntos axiales del texto, el título y el sexto verso, exactamente a la mitad del poema, que consta de 11 líneas, establece Anita la relación metonímica entre las ubres y el oro. Oro líquido, sí. El calostro es auténtico oro, entre comillas, para el recién nacido, pues le confiere protección frente a infecciones y enfermedades diversas. No en vano hay quienes la llaman la primera vacuna que recibe el bebé, porque está cargada de anticuerpos y sustancias protectoras. Esta primera leche que surge del seno materno es pletórica de nutrientes, de proteínas, es baja en grasa y de fácil digestión. Pero aquí lo esencial para nuestro poema es de color amarillo y se distingue netamente de la leche madura, así que de las ubres doradas emana ese oro lácteo que es el calostro. Por lo que al primer hemistiquio, a las primeras 7 sílabas del alejandrino español atañe, la poeta nos regala y el goterón de nube. Cuánto más facilongo hubiera sido hablar de una gota, pero en este contexto donde todo es exuberante y torrencial dación, no podía hablarse de una gota, sino de un goterón. Esos que anuncian los grandes aguaceros, sí. No son las clásicas gotitas premonitorias que llegan a nuestras cabezas y manos gentilmente, como pidiendo permiso para posarse sobre ellas. No, es un goterón.
Palabra resonante, gruesa, reciamente acentuada, un aumentativo de hermosa sonoridad. Además, es heraldo de una nube y no cualquier nube, ha de ser grande y preñada de agua. Las nubes siempre necesitan haber en ellas proyecciones de nuestra fantasía. Baudelaire habla de las movientes arquitecturas que Dios hace con los vapores, las maravillosas construcciones de lo impalpable. Así se refiere a las nubes en La sopa y las nubes, que es un poema de Le Spleen de Paris. Es el fenómeno conocido como pareidolia, repito, pareidolia. Esto es la tendencia a reconocer, entre comillas, patrones y dibujos significativos como rostros o formas de animales en configuraciones totalmente aleatorias, como las nubes o las vetas de la madera o las esculturas naturales de la nieve, o de la arena o del agua. Así que esas ubres se esconden también en forma de potencia, como diría Aristóteles, potencia, ¿verdad? Un universo ilimitado de configuraciones posibles. Salta a la vista que el amamantamiento es para Anita un acto al mismo tiempo profundamente natural, telúrico, pero también mágico, litúrgico, específicamente eucarístico y en última instancia poético. La lactancia es también una forma de la poiesis, es decir, de la creación. El niño es, a su manera, un poema. Con ello no cosificamos al niño, atención, humanizamos y antropologizamos el poema, que es justamente la operación inversa. El segundo cuarteto de nuestro poema da inicio invocando una vez más el imaginario animal. No llores más, ternero de belfos de penumbra. Es un alejandrino español, insisto, el francés se diferencia del español por tener 12 pies. La coma le confiere una estructura rítmica de que 4 más 10. Pues, no llores más, coma, terneros de belfos de penumbra. Entonces, 4 sílabas, no llores más, coma, y después 10, ¿verdad? Entonces, 4 más 10 para un total de 14 sílabas. El uso de la palabra belfos se inscribe también dentro del imaginario predominantemente animal del poema. Los belfos son los labios del caballo, pero el término puede también usarse para aludir a los labios del ternero, la vaca, el perro, el gato y virtualmente cualquier mamífero. No así en el caso del ser humano. En esta instancia hablaríamos de belfos para aludir a las personas que tienen un labio inferior desmesuradamente grande con respecto al superior. Es una anomalía. Por lo demás, la presencia metafórica del ternero nos llega directo al corazón. Fíjense ustedes que la palabra misma ternero es casi un anagrama del vocablo italiano tenero, que significa tierno, y del que se deriva el adverbio teneramente, es decir, con ternura, ternero y tenero, ¿verdad? Es una paronomasia que emparenta ambas palabras. Es una indicación de carácter frecuente en la música de los grandes maestros, ¿verdad? Teneramente, tocar con ternura. La escritora costarricense Adriana Herrera, que se nos murió hace unos 4 años, ¿verdad? O apenas 45 años de edad, siendo cuentista y médico veterinaria, hacía figurar en su obra a los terneritos con metódica regular. Y siempre estaban presentes los terneritos. Son el símbolo de lo inocente, lo puro, lo frágil y el animal que más cantidad de leche consume en su proceso de crecimiento. En candor y mansedumbre solo lo supera el cordero, ¿verdad? El Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debido a sus hondas resonancias religiosas y sacrificiales. El ternero del poema de Anita todavía está parcialmente sumergido en el humus de su recién abandonado hábitat, el útero materno. Por eso representa una forma de vida liminal, límbica, crepuscular. Es lo que sugiere la acertadísima metáfora belfos de penumbra. Por lo demás, la poeta prepara aquí una espléndida rima irregular con el tercer verso del cuarteto, que termina con la palabra mansedumbre. Así tenemos que la última palabra del primer y tercer verso comparten sonoridades. Penumbra y mansedumbre, penumbra y mansedumbre. Y el segundo y cuarto verso también, vaca y vano. Son rimas irregulares, sin duda, ¿verdad? Pero son de gran plenitud sonora. Sí, penumbra, mansedumbre. No es una rima perfecta, es evidente. Penumbra, mansedumbre. Y vaca y vano. Pero son palabras que tienen suficientes fonemas en común como para sonar como rimas. Para seguir glosando en torno al imaginario animal, citaré a Víctor Hugo.
cuando nos dice: el instinto materno es divinamente animal. La madre no es ya mujer sino hembra. Es un sentir al que creo yo Anita escribiría, pero entendiendo muy bien lo que el universo animal representa en su poética, una fuerza primal, telúrica, natural, de una gran pureza, de una gran belleza. Como ya lo mencioné, el segundo verso de este cuarteto, Te daré teta como la madre vaca, es simétrico del tercero del primer cuarteto, Te daré teta como la madre gata. En ambos casos tenemos conjuntos vocálicos muy elementales, muy simples, que les confieren a estos versos la belleza de lo natural, lo rústico, lo reductible, ¿verdad? Te daré teta, a, simplificable a, a, y la madre vaca, que es a, simplificable a, a. Es la misma estructura silábica y rítmica del tercer verso del primer cuarteto. El siguiente verso es sonoro y rítmico. Se trata de un alejandrino español con el hemistiquio ubicado justo en la mitad donde va la coma al final del primer heptasílabo, con un reguerete lácteo, tazón de mansedumbre, ahí se siente la coma, con reguerete lácteo, coma, tazón de mansedumbre. De nuevo, Anita se las arregla para conferirle a un lexema una carga suplementaria de interés. Pudo haber dicho reguero, como en el anterior párrafo pudo haber contentado con gota. No, pero prefirió goterón, y aquí usa reguerete. Es una palabra preciosa que en cierto modo opera como una onomatopeya, ¿verdad? Su sonoridad dice, entre comillas, su significado. Está emparentada con el verbo regueretear, ir dejando cosas tiradas por todas partes, generar desorden, caos, retaíla de objetos sin ton ni son. Las, entre comillas, buenas maneras no se aprenden durante la lactancia, amigos. El amamantamiento debe tener algo de deliciosamente primario y silvestre. Por otra parte, la sola mención del epíteto láctea nos mueve a evocar la mitología de la antigüedad. Para los egipcios, la Vía Láctea era un charco de leche de vaca. Fue deificada como una diosa de la fertilidad de las vacas con el nombre de Bat, más tarde sincretizada con la diosa del cielo Hathor. El término Vía Láctea proviene de la mitología griega, como ustedes seguramente saben. Deriva del latín Vía Lactea, que a su vez es una traducción del griego Kyklos Galácticos, círculo de leche. La génesis mitológica de la Vía Láctea es por poco una vulgar telenovela mexicana, y aquí se las voy a contar. Zeus era un promiscuo y un traidor a su esposa Hera, y era un promiscuo de magnitud patológica. Hera conocía perfectamente el talante de seductorcillo olímpico de su esposo. No estaba dispuesta a tolerar otra infidelidad de su cónyuge y hermano. No nos fijemos en el elemento incestuoso, porque eso en la mitología griega está por todas partes. Entonces, Zeus la engañaba con otras diosas e incluso con algunas mortales. Para ello, el sumo dios del Olimpo era fecundo en ardides, como dice Homero en la Odisea. Zeus se transmutaba en manso toro blanco o en un espléndido cisne de cuello largo y sinuoso en la leyenda del Leda y el cisne. Y cuando su deseo era más ardiente, adquiría la forma de una lluvia de oro, cálida como una garúa de estío. Pero Zeus cruzó la línea de lo permisible al yacer con Alcmena, que era nieta de Perseo y Andrómeda. Fue la última de las humillaciones para su esposa Hera. La reina de Micenas no había aún consumado su matrimonio con Anfitrión, su esposo, pues esperaba que éste vengara la muerte de sus hermanos a manos de los Tafios, habitantes de la isla de Tafos, fundada por el guerrero Tafio. Zeus aprovechó la situación y mesmerizó a Alcmena adoptando la apariencia del marido ausente, que todos creían de vuelta en casa victorioso tras haber cumplido con la misión encomendada. Pero la engañifa de Zeus no se limitó a yacer con Alcmena, quien inocentemente creyó que estaba con su marido. No, el dios de los dioses, Zeus, más encendido sexualmente que nunca, hizo que el sol saliera con retraso sobre su órbita ordinaria. Así que por mandato divino, la luz solar permaneció 3 noches sumergida bajo el océano. Ello lo permitió a Zeus prolongar más allá de lo razonable sus horas de pasión adúltera con Alcmena. El resultado de este fogoso retoso, un verdadero tour de force solo concebible entre los dioses, esos que no se fatigan, no experimentan la disfunción eréctil, las fases retráctiles posteriores al cada órgano y no necesitan Viagra, por supuesto. Bueno, el resultado de ese retoso fue muy exitoso.
De semejante maratón sexual brotó el robusto Heracles, mejor conocido como Hércules, su nombre latino. Pero ahí no termina la historia, amigos. Evidentemente, Alcmena nunca habría aceptado criar a los hijos que su esposo tuviera con otras mujeres. Empero, Hermes, el mensajero de los dioses, sabedor de que el más reciente hijo mortal de Zeus no tendría acceso a los honores celestes a menos de que mamara leche divina, colocó al niño recién nacido bajo el seno de Hera mientras ésta dormía. Entonces, cuando Alcmena despertó, descubrió estupefacta a Heracles succionando su pezón y entonces lo apartó bruscamente. En este gesto, la leche siguió manando y esparciéndose por todo el firmamento constelado. A todo esto, la diosa Hera quiso vengarse de la vejación que Heracles representaba. Comenzó por hacer todo lo posible para retrasar su nacimiento. Esto provocó que otro nieto de Perseo, Euristeo, viniese al mundo antes que Heracles y le usurpó el trono de Micenas. No contento con esta, Hera, y con prendos furia, envió 2 monstruosas serpientes a la cuna del bebé. Sin ninguna dificultad, procedió a estrangularlas. Ya siendo un adulto, Hera logró a través del rey micénico que Heracles fuese condenado a sobrevivir sus 12 famosos trabajos: matar al león de Nemea, cortar las 9 cabezas de la hidra, robar las manzanas del jardín de las Hespéridas tras vencer al león que las custodiaba, ahuyentar a las torvas aves de la laguna Estínfalia y otras proezas de esta laya. Pero pese a su ira saelestis, la diosa Hera no pudo evitar que el héroe mitológico con quien se reconcilió posteriormente terminara sentado a su lado en el Olimpo, ni tampoco que la leche derramada durante su amamantamiento hoy dé nombre poético a la galaxia que habitamos. Condiciendo de la leyenda griega, el término reguerete de Anita ilustra perfectamente el gesto soliviantado y desdeñoso con que Alcmena arranca de su pecho a Heracles. No fue un gesto digno de la alta sociedad, sino un mero producto de la sombra y de la indignación. Así que el término reguerete es mucho más eficaz que reguero. El segundo heptasílabo de ese verso, ¿verdad? Tazón de mansedumbre, es simplemente una maravilla. Una vez más, Anita evita la palabra chata, el lexema básico que era gota, reguero o taza. Tenemos goterón, reguerete y tazón, ¿verdad? Y entonces evita el lexema básico y les da una nueva aura mediante alteraciones, como en este caso la amplificación. Es evidente que el vocablo taza dice menos y carece de la onda de resonancia de tazón. Aún en el contexto deportivo moderno, proclive de suyo a las hipérboles, lo que es comprensible dada su naturaleza épica, aún en ese contexto se habla del Super Bowl, esto es el gran tazón, no simplemente un bowl, una taza, no, es el gran tazón, ¿verdad? Super Bowl. La palabra mansedumbre es una de las más bellas de la lengua española. Viene del latín mansuetudine. Su versión francesa está más próxima al latín, mansuetude. En el contexto bíblico, la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos caóticos. Es una forma de templanza que evita toda acción impulsiva, feroz y vengativa, motivada por el resentimiento contra otro ser humano. Se trata de una virtud muy parecida a la encrateia de Platón, que era la temperancia, la moderación, la prudencia, y muy parecida a la sofrosine de Lucrecio, ¿verdad? Que era la sabiduría, la ponderación, la cautela. La palabra mansedumbre es tan hermosa que son muchos ya los poetas que han extendido su sonoridad a otros conceptos. Entonces hablan de soledumbre, de dulcedumbre, de apesadumbre, de apenumbre, de saledumbre. No siempre son aciertos semánticos o sonoros. El último verso del cuarteto nos propone una bella figura retórica, que todo cuanto nutre nunca es vano. Lo que lo torna fascinante es la presencia en este endecasílogo de 2 adverbios radicalmente antinómicos, todo y nunca. ¿Verdad? Repito, que todo cuanto nutre nunca es vano. Tenemos todo y nunca. Son antinómicos. Unamuno utiliza este mismo recurso en su Nivola, así la llamaba él a sus novelas, Nivolas, una que se llama Nada menos que todo un hombre, de 1919, que fue llevada al cine español con este mismo título en 1972. Nada menos que todo un hombre. No es una antítesis, no es una aporía, no es un oxímoron, no es una contradicción, no es una antimetátesis, no es una antífrasis, es perfectamente lógica y congruente.
¿verdad? Sí, sí, nada menos que todo un hombre. Lo que la hace linda, que es que tenemos nada y todo. Nada menos que todo un hombre. Dos adverbios absolutos, nada y todo, en la misma palabra, hacen muy, muy rica semánticamente ese título de Unamuno. La aseveración que todo cuanto nutre nunca es vano es irreprochable desde el punto de vista lógico y además bella desde la perspectiva fonoprosódica. Sucede sencillamente que Anita se divierte reuniendo en el mismo verso dos adverbios de significado absoluto, rotundo, total y antipódico, pero no están posicionados en un sintagma que los haga oponerse, sino más bien, como en el caso de la nívola de Unamuno, reforzarse recíprocamente. Todo pertenece al registro espacial, mientras que nunca pertenece al registro temporal, atención, de modo que no se cruzan ni colisionan entre sí. Al leer los versos asociados a la lactancia, resulta imposible no evocar las palabras de Yerma, junto con Adela de la casa de Bernarda Alba, el más trágico personaje femenino de García Lorca. Sí, Yerma cuando habla con Dolores durante el cuadro primero del tercer acto, y dice, naturalmente, Dios es Dios, no le podía pasar nada, sino agarrar a las criaturas y lavarlas con agua viva. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me daría asco mi hijo. Yo tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y los niños se duermen horas y horas sobre ellas, oyendo ese arroyo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellas mamen, para que ellos jueguen hasta que no quieran más, hasta que retiren la cabeza. Otro poquito más, niño, y se les llena la carita y el pecho de gotas blancas. Eso es García Lorca. Por lo que al último verso del texto atañe, ya yo lo comenté supra, es mucho más lo que este poema suscita en términos de discursividad, de análisis de todas las índoles imaginables, pero he de seguir adelante con nuestro libro, ¿verdad? Y debo dejarlo con la dulce melancolía con que me alejaría de una bellísima mujer apenas entrevista. Esa es la impresión que me genera este maravilloso poema de las doradas ubres de Ana Istarú, que he tenido el inmenso gozo, porque esto va mucho más allá del placer, el inmenso gozo de estudiar, de explorar, de cartografiar, diría yo, para ustedes, de compartirlo con ustedes. No se despeguen del texto, atención. Todo este análisis es letra muerta si se despegan del texto que tienen en el programita, ¿verdad? En el texto que nuestro colaborador, José Alberto Rodríguez, nos lo incluye en el cuadrito azul. Ahí está el texto. Entonces, si van a darle seguimiento a toda esta explicación, quédense pegados al texto. Quédense pegados al texto, cuáles lo ven, porque es preciso tenerlo siempre a la vista y siempre a la mano, diría yo. Y bueno, queridos amigos, qué maravillosa inmersión en la poesía, en la belleza de la poesía, de mano de Ana Istarú, grandísima poeta, como lo dije al principio, grandísima poeta, extraordinaria dramaturga, actriz, guionista cinematográfica. Todo lo ha hecho con un sello de genialidad y de inspiración extraordinarias, extraordinarias. Costa Rica tiene mucho, mucho de qué sentirse orgullosa a través de Ana Istarú, su gran poeta. Un abrazo, queridos amigos, con toda la gratitud y el afecto de siempre, y prometo que pronto nos veremos nuevamente en otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes maestros.